Bien. Buenas tardes a todos y muchas gracias por participar hoy en el seminario laboral que trata la ley 201, todas las leyes laborales que se han aprobado en esta pandemia y que afectan notablemente los cálculos para las liquidaciones y para las prestaciones laborales. Bienvenidos en nombre de la firma Mendoza, Arias, Valle y Castillo y nuestra empresa Maritana Logistic Group, que en alianza con Mendoza, Arias, Valle y Castillo organizamos este seminario. Es el segundo que organizamos en este tema de los cálculos para liquidaciones y prestaciones laborales. Queda decirle muchas gracias por confiar en nuestra propuesta de seminarios que se ha mantenido ya varios meses en el mercado desde el año pasado. Y muchas gracias a Rubén y a la firma Mendoza, Arias y Castillo por permanecer en esta alianza con nosotros en esta labor de seminarios. Sin nuestra firma, para recordarles a los que por primera vez participan, es una firma consultora en el área marítima y logística y provee muchos seminarios también en el área marítima y logística. Tenemos una revista cuatrimestral que se llama Panorama Marítimo y Logístico. Hemos ingresado con mucho éxito a los webinars marítimos en esta pandemia, con muy buena acogida por la comunidad marítima y logística de Panamá, Centroamérica y el Caribe. Y además nos dedicamos a la consultoría y proveemos data de mercado de todo lo que Panamá importa y exporta. Sin más, les paso con Rubén para darles la bienvenida a este seminario también y proceder con el seminario. Yo me mantengo acá viendo a ver quién tiene problemas para ingresar y salir para coordinar esa parte. Adelante, Rubén. Sí, gracias, Rommel. Gracias por la oportunidad de generar este espacio de interacción. Muy honrados de parte de la firma Mendoza, Arias, Valle y Castillo de nuevamente producir ideas en relación con este tema que ya tiene una dilatada trayectoria. Todo lo que tiene que ver con la materia laboral ha sufrido múltiples cambios de hace más de un año. Esta situación obviamente ha generado interpretaciones diversas porque la cantidad de normas, decretos, leyes que se han dictado han producido un grado de confusión. En la actualidad, nosotros estamos analizando la ley 201, que tiene que ver con la protección del empleo y el retorno gradual a las labores de los trabajadores suspendidos. Además de eso, vamos a hacer un taller de cálculo de prestaciones, tomando en cuenta esas normas, vinculándolas a las distintas prestaciones que habría que pagar ordinariamente o en virtud de la terminación de una relación de trabajo. Me acompaña Luis Eduardo Valle, socio de la firma. Es un experto en el tema laboral. Tiene una dilatada experiencia en análisis de las normas jurídicas laborales y además es experto en temas de negociación. Primero vamos a hablar de la ley 201. Creo que este seminario, Rommel, es de aproximadamente 2 horas. Vamos a tratar de ser lo más concisos posibles para privilegiar las preguntas que ustedes tengan. En primer lugar, debo señalar que, entre otras cosas, esta ley 201 trata de prórroga de suspensión de los contratos de trabajo, reactivaciones de los contratos, mutuos acuerdos y otras terminaciones de la relación de trabajo. Todo surge en virtud de que el Código de Trabajo de 1972 obviamente no tomó en consideración una situación tan extraordinaria como la que hemos pasado en virtud de la pandemia.
sí hablaba de la posibilidad de suspender por caso de fuerza mayor o caso fortuito, que precisamente son las circunstancias que enfrentamos, pero tenía múltiples limitaciones. Suerte que luego del año 89, es decir, con la post-invasión, hubo algunos cambios que permitieron, por ejemplo, la reducción de jornada. Y suerte también que antes de la pandemia se legisló sobre el tema del teletrabajo, sino la complicación de la perspectiva de la ejecución de una actividad laboral hubiera sido mucho más complicada. Pero sí teníamos dificultades con la utilización del código. Ese código, por ejemplo, establecía un tema de limitación en cuanto a la cantidad de tiempo que se podía suspender un contrato de trabajo. Nunca se tomó en consideración algo tan grave como los efectos de esta pandemia, que han generado una inestabilidad laboral a lo largo de, en este momento, más de un año. ¿Qué ocurre cuando analizamos la ley? Tenemos que tomar en cuenta los distintos sectores de la economía. El sector primario tiene que ver con la agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y actividades conexas. El sector secundario, explotación de minas, industria, suministro de gas, electricidad, vapor, aire acondicionado, agua, alcantarillado, gestión de desechos, actividades de saneamiento y construcción. Y el sector terciario, que es el sector más potente de la economía, obviamente guarda relación con el comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos, transporte, almacenamiento, correos, hoteles, restaurantes, información, comunicación, actividades financieras y de seguro, actividades inmobiliarias, administrativas, científicas, técnicas, enseñanza, arte, creatividad. Es el sector que tiene un desempeño mucho más fuerte en la economía y el más extendido en la matriz de la actividad productiva del país. Además, de manera diferenciada se habla del sector turismo. El sector turismo engloba los hoteles, moteles, hostales, agencias de viajes y turoperadores, guías de turismo, arrendadoras de autos, transporte turístico, marítimo, aéreo y terrestre, fincas agroturísticas y parques de diversión. Debo resaltar esto porque la ley nos refiere a la estructura económica de los sectores de la economía, porque dependiendo de la situación de cada empresa, es decir, dónde se ubica cada una de las empresas en estos sectores, depende de eso, la materialización, por ejemplo, de las prórrogas y del periodo de tiempo que tenemos para realizar el llamado reintegro o reactivación gradual de los trabajadores suspendidos. En cuanto a las prórrogas, ¿quiénes pueden solicitarlas? Empresas sujetas a la restricción de movilidad, toque de queda, cuarentena total decretada por la autoridad sanitaria. Y que no puedan ejercer sus labores mediante teletrabajo, permiso remunerado, trabajo a disponibilidad. Ese concepto de trabajo a disponibilidad es un concepto que de verdad no ayuda mucho a las empresas porque implica que el trabajador esté en su casa y esté cobrando el salario, es decir, no tiene una actividad productiva, pero la empresa tiene que pagar el salario. En esos casos la suspensión se mantiene vigente mientras exista la disposición sanitaria de cierre. Esta suspensión tendría que pedirse ante el Ministerio de Trabajo mediante las plataformas correspondientes. Recuerden que a lo largo de la pandemia ha habido mucha sinuosidad en la manera como se solicita. Al final se estableció una plataforma y todos los trámites tienen que hacerse a través de estas plataformas. Los requisitos concretos: tiene que haber una nota remisoria, una nota donde se remite la documentación que se pide, el listado de trabajadores en el programa Excel, y debe contener toda la información del trabajador y de la empresa y copia simple del aviso de operaciones para determinar la conexión entre la empresa y las actividades que están sujetas
a las medidas que pueden generar la posibilidad de prorrogar la suspensión. Nuevamente es a través de los medios digitales que ofrece el Ministerio de Trabajo. Las empresas que se mantengan cerradas por disposición de autoridad sanitaria de marzo del 2020 podrán solicitar la prórroga de la suspensión de los efectos del contrato mientras se mantenga vigente dicha limitación. Una vez se permite reiniciar la actividad económica, las empresas reintegrarán a sus trabajadores en forma gradual, mes a mes, según las condiciones de la empresa se lo permita. Fíjense lo siguiente, aquí ahí surgen una serie de interrogantes, porque ahí se pueden iniciar o reintegrar a sus trabajadores de forma gradual. No hay una definición específica de qué se considera gradual. Recuerden que había unas disposiciones anteriores que decían que el reintegro era por porcentaje a medida que avanzaba las aperturas. Eso se eliminó de esta ley. Entonces queda el signo de interrogación. Bueno, ¿qué implica la forma gradual? Cuando yo no tengo un referente en cuanto a la cantidad de trabajadores que debo comenzar a reactivar. Vamos a ver algunas otras situaciones que generan dudas en esta norma y nuestra opinión al respecto. El otro elemento, que es un signo de interrogación, dice, según las condiciones de la empresa. Eso le deja a favor del empleador determinar, podría interpretarse que le deja una amplia posibilidad para determinar si reintegra o reactiva o no, porque es según las condiciones de la empresa. En este caso, el proceso de reactivación no puede exceder de los 5 meses, es decir, a los 5 meses ya deben estar reactivados todos los trabajadores. ¿Y qué ocurre con esto? La reactivación a los 5 meses significa o puede significar que yo al inicio debo reactivar a aquellos trabajadores que por obligación legal debo hacerlo, como vamos a ver posteriormente. Pero a partir de ahí puedo dosificar el reintegro siempre y cuando a los 5 meses ya haya reintegrado a todos los trabajadores que estaban en estado de suspensión. En el caso del sector primario de la economía, aquellas empresas que hayan sido autorizadas para reiniciar su actividad económica y mantengan trabajadores con estatus de contrato suspendido, lo debe reintegrar de forma gradual mes a mes. Dice la norma que la prórroga en estos casos no puede exceder de los 3 meses. Es decir, inmediatamente la empresa reinicia actividades, entonces tiene que hacer un proceso de reintegro que no puede exceder de 3 meses. Las empresas que encajan en el perfil del sector primario de la economía. En el caso de las empresas que están en el sector secundario, igualmente, que hayan sido autorizadas para realizar sus actividades, en ese caso las prórrogas no pueden exceder del periodo de 6 meses. Es decir, a los 6 meses todos los trabajadores deberán estar reactivados. Y en el sector terciario, que es el sector más potente y dinámico de la economía, esas prórrogas no pueden exceder de 8 meses. Tienen un sistema mucho más holgado, una cantidad de tiempo mucho mayor. Estas solicitudes de prórroga de la suspensión de los efectos del contrato deben tener un memorial contentivo de la solicitud de prórroga explicando cuál es la afectación y el paso por el cual se solicita. Debe estar firmado por el representante legal o apoderado de la empresa y debe presentarse copia de la solicitud proveído anterior. Aquí sí me parece interesante porque cuando se habla de copia de la solicitud proveído anterior es que hay muchos casos en que se presentó la solicitud y no se recibió el proveído. El sistema ha generado muchas dificultades para producir interacción. Entonces la ley, tomando en cuenta eso, dice, bueno, si no tienes el proveído, debes presentar la solicitud presentada oportunamente. La planilla de la Caja del Seguro Social
del mes anterior a la solicitud, nuevamente el aviso de operaciones, el listado de trabajadores con todos los datos de los trabajadores. Y constancia, esto es algo que no existía antes, constancia de la comunicación de dicha solicitud a los sindicatos existentes en la empresa o en su defecto a la representación de los trabajadores. Y ahí debe aparecer el listado de los trabajadores cuya suspensión se solicita. Pero miren lo siguiente, vamos a analizar. En una empresa puede haber varios sindicatos. Ya la norma, cuando se refiere al tema en plural, implica que debo notificarle a todos los sindicatos. Un problema es cuando no existe sindicato, porque dice a una representación de los trabajadores. ¿Cuál es esa? Si no hay sindicato. Es decir, la empresa entonces que quedará en la libertad de llamar a los trabajadores o a un grupo de estos y notificarles que se está procediendo a la suspensión. ¿Cuál sería la legitimidad de ese acto? Pues no son a todos los trabajadores, sino dice una representación de los trabajadores. Nosotros hemos analizado el tema y podría ser los trabajadores que están en el comité de empresa. Eso sería lo más apegado a una figura que ya está establecida en nuestra legislación. O en todo caso, que en ese momento se constituya el comité de empresa y que allí se establezca en una reunión que ellos han recibido la información de la solicitud de que trata esta norma. Esa podría ser una salida frente a este criterio de la ley que habla de, en forma abstracta, de la notificación a una representación de trabajadores en caso de que no exista sindicato. Datos a tomar en cuenta, esto hay que presentarlo en un término no menor de 10 días hábiles antes de la fecha de la terminación de la suspensión original. Estos términos son fatales, es decir, una vez se concluye ese periodo de tiempo, si no se ha presentado, corre el riesgo de que la solicitud sea rechazada sin analizar el contenido de la misma, por razones formales. En este caso se puede presentar mediante los medios digitales o de forma presencial, porque las oficinas del Ministerio de Trabajo se encuentran abiertas. Las prórrogas, utilizando el criterio del Código de Trabajo, se deben conceder por periodos de hasta un mes. Pero fíjense lo siguiente, a mi juicio aquí se debió legislar con un poco más de amplitud, tomando en cuenta la realidad que vivimos y el curso de la pandemia. Pudieron ampliar ese periodo a cada 2 meses. No lo hicieron así, siguieron la lógica del código del 72. Y aquí vamos nuevamente a retomar el concepto de la gradualidad. Los trabajadores serán reintegrados a su puesto de trabajo de manera gradual, de conformidad con esta ley, dice la norma. Dice que los términos de retorno de los trabajadores descritos en los artículos que ya analizamos podrán ser ampliados o disminuidos de común acuerdo entre la empresa y los trabajadores. Si hay sindicato, entonces habría que negociar esto con el sindicato, y si no, con una representación de los trabajadores para definir la ampliación o disminución de estos periodos de suspensión. Queda también la interrogante si esto se puede hacer de manera individual, no solamente colectiva. Yo creo que desde el punto de vista práctico podríamos ensayar la posibilidad de que en algunos casos se disminuya por convenios individuales. Por ejemplo, disminuimos la suspensión con acuerdos con los trabajadores de forma individual o la ampliamos. La disminución no tiene problema porque simplemente la disminución implicaría que el trabajador sea reactivado, y una vez reactivado ya no se le puede suspender nuevamente. No veo problema con el tema de la disminución.
porque eso no sería, desde el punto de vista jurídico, gravoso para el trabajador. Al contrario, en el caso de que exista sindicatos, tal como lo mencioné, debe acordarse con ese. Y el acuerdo debe registrarse en la Dirección General de Trabajo en sus regionales. Dice dentro de los 8 días siguientes a la firma. Cuando se habla de 8 días en una disposición, se debe entender que son días hábiles, no son días naturales. Dice otra norma que a mi juicio es restrictiva de la facultad de dirección y de administración que tiene el empleado. Dice no se pueden realizar nuevas contrataciones de trabajadores para realizar la labor de otros trabajadores suspendidos. Es una medida que se ha tomado según lo que ha dicho el Ministerio de Trabajo para proteger la continuidad de las labores de aquellos que están en estado de suspensión. Sin embargo, en términos generales, ya hablando en términos académicos, sí es una limitación a la Facultad de Dirección y Administración, que en términos normales se realiza o se ejerce sin ningún tipo de restricción. Solo puedo contratar otros trabajadores para labores distintas a aquellas que realizan los trabajadores suspendidos. También establece otra restricción. Debo notificarle por escrito a la organización social o a los trabajadores la contratación de nuevo personal. Si hay sindicato no hay problema. Tengo que notificarle al sindicato que no negociar. El sindicato podrá sacar las consecuencias jurídicas que a bien tenga y decir están violando la ley porque contrataron para puestos que se ejercen ya en la empresa y tenemos trabajadores suspendidos. Pero no es una negociación con el sindicato. Donde no haya sindicato, vuelvo, insisto, la fórmula que creo más conveniente sería notificarlo a los representantes de los trabajadores en el comité de empresa. Fíjense lo que ocurre acá, ¿no? La norma señala que la obligación de reincorporar durante el primer mes de reactivación a los siguientes trabajadores implica que de inmediato debo reincorporar a los miembros directivos del sindicato. Es decir, esos son privilegiados, o sea, eso no van a esperar, la gradualidad no les alcanza, los debo reincorporar inmediatamente. Las trabajadoras con fuero de maternidad que mantienen su contrato suspendido, las personas con discapacidad y junto con el resto de trabajadores que se reincorporan en el primer mes de la reactivación, que es una cosa confusa a mi juicio. Estamos claros que todo el otro grupo de trabajadores, si son directivos del sindicato, si son mujeres con fuero de maternidad, personas con discapacidad, deben reincorporarse inmediatamente. Después dice todo el otro grupo de trabajadores que se deban reactivar en el primer mes. ¿Cuáles son esos? Si yo el primer mes digo aquí hay 4 o 5 embarazadas, hay 15 miembros de la junta directiva de un sindicato de empresa, por ejemplo, que estaban suspendidos y hay 7 personas con discapacidad. A mi juicio yo no tengo ese primer mes que reactivar a nadie más. He reactivado a ese grupo que según la ley tienen ese privilegio, pero no están separados. Es decir, forman una unidad con todo el resto de los trabajadores. No pueden decir, bueno, aparte de esto, que obligatoriamente debes reactivar, también reactivarás a estos otros. Entonces, ahí la norma puede ser un poco confusa. Viene otra norma que también es confusa. La empresa, en la medida de lo posible, reintegrará de manera gradual a los trabajadores con suspensión de efecto de los contratos de trabajo que tengan más tiempo de estar suspendidos o tengan más tiempo de laborar en la empresa. Fíjense lo siguiente. Cuando se elaboran leyes, las leyes deben ser entendidas claramente por la sociedad.
y deben tener expresiones claras, no expresiones oscuras. Dice la empresa en la medida de lo posible. ¿Quién define la medida de lo posible? Lo define el propio empleador. Lo define su realidad, la apreciación que tiene sobre el desarrollo de su actividad. No lo define el trabajador ni lo define un tercero. Entonces dice, en la medida de lo posible reintegrará de manera gradual a los trabajadores con suspensión de los efectos de contrato de trabajo que tengan más tiempo de estar suspendidos o los que tengan más tiempo de laborar en la empresa. Hay una conjunción o cuando se habla de más tiempo de estar suspendido o tenga más tiempo de laborar, o uno u otro. No son los dos al mismo tiempo. Y además, en la medida de lo posible. Entonces, en ese caso, tenemos una latitud importante para tomar decisiones en cuanto a ese tipo de reintegro. Dice también trabajadores de 60 años o más, enfermedades crónicas involutivas y o degenerativas, las embarazadas que no estén haciendo uso de licencia por maternidad, pueden retornar a su puesto de trabajo de manera gradual cumpliendo con las medidas sanitarias de bioseguridad. Y esas normas o esa apreciación ya tenía su origen en otros decretos, principalmente durante la etapa más cruda de la pandemia. Es decir, no había una norma como en otros países que señalaba estos trabajadores no pueden ir a trabajar, que eran trabajadores con condiciones de vulnerabilidad por enfermedades preexistentes o por efecto de la edad. Nunca existió eso. O sea, en las normas que se dictaron nunca existió esa situación. Ahora le dicen, bueno, tienen un grado de posibilidades primarias para ser reintegrados a su puesto de trabajo. Estas normas, o esta normativa deroga el decreto ejecutivo 229 de 15 de diciembre, el decreto ejecutivo 231 de 29 de diciembre y el decreto ejecutivo 8 de 14 de enero del 2021. Es decir, barre con las últimas normativas que se estaban planteando a finales del año 2021. Y esos decretos fueron sustituidos por una ley que tiene obviamente dentro de la estructura jurídica un rango superior. Pero en todo caso fueron derogados, no son aplicados y la norma que se aplica es esta ley 201. Las infracciones van desde los 500 hasta los $1,500. Hay una dirección de inspección que va a fiscalizar el cumplimiento de la ley. Esa dirección de inspección, que no es nueva, tiene muchísimo tiempo, puede realizar rondas en sus empresas para verificar si ha habido omisiones en el cumplimiento de la ley. Esas verificaciones se hacen por solicitudes que puede realizar cualquier trabajador, inclusive de manera anónima o simplemente por inspecciones que ordena el Ministerio de Trabajo a su criterio. Entonces, recomendamos que haya una verificación del listado de condiciones que establece no solamente la ley 201, sino todas las otras normas sanitarias que debe cumplirse o que deben cumplirse en una empresa. Dice también que la empresa tiene la obligación de notificar al Mitradel a través de la plataforma digital que ellos han habilitado la reactivación de los contratos de trabajo. Cada vez que se rehabilitan o reactivan los contratos de trabajo, se debe notificar al Ministerio de Trabajo por una razón. Ellos inmediatamente hay un trabajador reactivado, lo eliminan de la plataforma que garantiza a ese trabajador en suspensión su bono digital. Eso ha generado muchas dificultades, principalmente cuando un trabajador termina la relación por mutuo consentimiento
que hay que notificarle al ministerio que el trabajador está reactivado porque antes no se hablaba. No existe una plataforma para señalar el tema de las terminaciones. Entonces ese trabajador que quedaba sin empleo también quedaba sin el bono bono digital. Ese es un tema que ha generado mucha controversia entre trabajadores y empresas, porque los trabajadores entonces le piden a la empresa que los ayude a recobrar la posibilidad de ganarse el bono, y no es un tema que puede resolver la empresa porque es un tema que se basa en una plataforma producida por la Autoridad de Innovación Gubernamental. Dice la norma también que considerará despido injustificado la acción o omisión del empleador que impide el reintegro del trabajador a su puesto de trabajo una vez termine la suspensión. Es decir, finalizada la suspensión, inmediatamente el trabajador debe ir a desempeñar sus labores. Sin embargo, esta norma señala una presunción. La presunción implica que se entiende jurídicamente que hay un despido cuando por un hecho manifiesto o por un hecho indirecto o velado se impide que el trabajador vuelva a prestar su servicio. Entonces él quedaría habilitado para hacer la solicitud ante los tribunales por despido injustificado. El licenciado Luis Eduardo Valle más adelante va a profundizar en estos temas de los cálculos, porque hemos pretendido hacer una explicación de la ley y posteriormente entrar en la parte densa o espesa, que es el tema de los cálculos, tomando en cuenta que eso tiene unas disposiciones especiales y que ya, por ejemplo, viene la primera partida del 13º mes, pero vamos a hablar de algunas generalidades. A los trabajadores que se le haya suspendido su contrato o modificado temporalmente la jornada laboral en atención a la pandemia de COVID-19, se le calculará la prima de antigüedad vacaciones, 13º mes de indemnización, tomando como base los salarios de los últimos 6 meses anteriores a la pandemia o el último salario mensual previo al mes de marzo de 2020, según sea más favorable al trabajador. Y siempre hay una discusión, porque esta norma lo que hace es definir estrictamente la base del cálculo. Es decir, ese trabajador que pudo haber estado suspendido por un año, van a definirle con esta norma la base del cálculo. La base del cálculo. No si tiene derecho a que se lo paguen o no. Eso lo va a desarrollar con con ejemplos y con más información el licenciado Luis Eduardo Valle. En el tema de los mutuos acuerdos se mantiene una secuencia en cuanto a lo que ya estaba consignado en otras normas. El mutuo acuerdo siempre debe contar por escrito y no debe haber renuncia de derechos. Eso ya estaba en la ley y la jurisprudencia lo ha consignado de esa manera. No puede haber un mutuo acuerdo que mutile derechos o prestaciones legales reconocidas al trabajador. No puedo decir que en este mutuo no pago el 13º mes o no pago las vacaciones. Debe haber una propuesta y la propuesta debe contar por escrito. Esa propuesta de mutuo acuerdo que no existía con el Código del 72, sino que se estableció posteriormente a propósito de la pandemia, se ha mantenido en esta ley 201. Esa propuesta implica que el trabajador tiene 2 días hábiles para pensar si acepta o no lo que le plantea el empleador. Si el trabajador no responde, se entiende que la relación continúa y que no aceptó el mutuo acuerdo. Fíjense lo siguiente, hay alguna gente que dice aquí hay una restricción específica y determinante. Si no contestó, no puede firmar posteriormente un mutuo acuerdo, sino que debe haber una nueva propuesta. A nuestro juicio, no es así. Él no contestó a los 2 días, pero al tercer día apareció. A mi juicio, ese mutuo acuerdo sería completamente válido, porque él ha tenido los 2 días y después en forma expresa manifiesta que está de acuerdo con la terminación por mutuo acuerdo.
valga la redundancia. Yo recomiendo que se haga una nota con la propuesta y luego en el documento de mutuo acuerdo aparezca que se le dieron los 2 días hábiles y otro documento adicional donde él señala que acepta libremente la propuesta, libremente y sin apremio, porque recuerden que el mutuo acuerdo puede ser anulado si hay violencia o hay engaño. Entonces debe haber una multiplicidad de documentos para blindar la posibilidad de que el trabajador reclame, por ejemplo, reintegro. Y hay unas jurisprudencias recientes macabras porque se le está dando la interpretación de que el dicho del trabajador da fundamento a un reintegro inmediato, como si fuera un despido a una persona con fuero. Y eso no creo que debe ser así, porque deja al empleador en estado de indefensión. Pero hay por lo menos una jurisprudencia que ha ido por ese camino. Por eso nosotros recomendamos un blindaje mucho más robusto cuando hacemos este proceso de notificación de una propuesta de mutuo acuerdo. Si caemos en esa situación de un reintegro, ese proceso, aunque tengamos razón, puede durar 1 año, porque llega hasta la Corte Suprema de Justicia. Entonces ese es un problema material muy complicado y esas fórmulas algunos abogados de trabajadores la están utilizando. ¿Qué ocurre con esto? Como ya mencionamos, el trabajador podría demandar reintegro con las consecuencias ya referidas. En el caso de terminaciones por mutuo consentimiento, despido por decisión unilateral del empleador dentro de los 3 meses siguientes al reintegro del trabajador suspendido, dice, obliga a la cancelación total de las prestaciones a las que tiene derecho en un periodo de hasta 8 meses. Esta norma no existía y le da un poco más de flexibilidad y oxígeno al empleador, porque antes decía que cuando se firmaba mutuo acuerdo, teníamos que pagar, hablaba de las prestaciones de ley en forma inmediata, y ahí venía otra discusión. Bueno, la indemnización no es una prestación de ley, y de repente esa sí podemos en alguna medida tomar el riesgo y pagarla a plazo. Acá dicen, no, pueden pagar a plazo todo, el total de las prestaciones a las que tiene derecho en un periodo de hasta 8 meses, siempre y cuando que el pago de cada uno de esos meses no sea inferior al salario promedio mensual del trabajador. Tiene esa limitación, pero hay una elasticidad en cuanto al tiempo que se puede utilizar para pagar las prestaciones. Otro elemento interesante que ha generado mucha controversia, porque a propósito de la suspensión, el Seguro Social comenzó a rechazar en ráfaga las solicitudes que se hacían para el pago de la licencia de maternidad. La norma que ya estaba en la legislación laboral decía, cuando no le toca la caja, la paga el empleador. Y el empleador decía, pero esto es totalmente injusto porque yo estoy cerrado como consecuencia de una fuerza mayor o caso fortuito. Y encima de eso ahora yo tengo que hacer una erogación cuando yo estaba cumpliendo con mis compromisos con la Caja del Seguro Social. Y entonces había unas resoluciones que decía la Caja del Seguro Social, no pago, el empleador reconsideraba, después venía la apelación y en el medio estaba la trabajadora embarazada diciendo, bueno, no me paga ni uno ni otro, y mientras termine este proceso, que también puede culminar en la corte a través de un contencioso administrativo, ya llegó el momento del parto, ya el niño está creciendo y todo lo demás. Entonces, con la ley 201, se ha creado un matiz de esta situación. Dice, si no cubriste las 9 cuotas, que son las cuotas necesarias al 7º mes de embarazo, puedes solicitar hasta el 31 de julio, puedes solicitar que el Seguro Social pague
acreditando que estaba suspendida y acreditando que el empleador el mes anterior a la primera suspensión temporal del contrato se encontraba al día en sus obligaciones con la Caja de Seguro Social. Ese es el mecanismo que se utiliza para un poco matizar la situación que se generó en virtud de que el Seguro Social estaba rechazando los pagos de las licencias de maternidad por efecto de que no había la densidad de cuotas que generaran el pago correspondiente. Luego de esto, entra en acción el licenciado Luis Eduardo Valle en lo que hemos denominado taller de cálculo de prestaciones laborales. Al final vamos a tener un periodo de preguntas y respuestas que con mucho gusto vamos a responder. Luis Eduardo, el espacio virtual es tuyo. Buenas. Para empezar y entrar un poquito en contexto antes que pasemos a la siguiente diapositiva, recordemos que en agosto, la primera ley que se saca que habla sobre los cálculos de liquidación sale en agosto y es la ley 157. En ese momento solamente se hablaba de que se tomaría como base de cálculo, no para cambiar la fórmula, sino la base en la que se realiza el cálculo, es decir, el salario que voy a utilizar, se tomaría los salarios antes de pandemia y se hablaba únicamente de lo que era vacaciones y, disculpen, indemnización y prima antigüedad para las personas que al regresar eran liquidadas. Esto después, en diciembre, mediante los decretos ejecutivos 229 y 231, fue donde se añadió en una disposición distinta, pero se añadió que también para efectos de los cálculos de lo que era vacaciones, 13º mes, prima antigüedad e indemnización, se iban a utilizar los mejores salarios antes de la pandemia. Esto se repitió en el decreto ejecutivo 231 y se volvió a repetir en el decreto ejecutivo 8 del 14 de enero del 2021. Y en ese momento se hablaba de los cálculos de estas prestaciones, de estos derechos adquiridos. Es decir, que no hacía diferencia si era el momento de la liquidación o durante la relación de trabajo. Entonces, ahora, con las modificaciones que se han hecho ahora, con lo que quedó en la ley 201 el 25 de febrero, pues sí deja claro en su artículo de que esta base especial del cálculo se tomará desde el momento de la liquidación. Es decir, que digamos, la partida del 13º mes que viene para el 15 de abril se va a pagar normal según lo que vamos a ver. Pero si yo hiciera una liquidación en el camino antes de la partida, pues sí tendría que usar no los salarios percibidos, sino los salarios en base al mejor salario promedio que vamos a investigar. Licenciado, me pasa la siguiente, por favor. Ok, vamos a empezar con la prima antigüedad. En base al... ¿Cómo está la prima antigüedad para efectos del Código de Trabajo? Es una semana de salario por cada año de servicio. La base del cálculo que dice el Código de Trabajo en su artículo 226 es que yo uso el promedio de los últimos 5 años de servicio. Y en base a eso saco un salario mensual, después un salario semanal y lo multiplico, obviamente, si en caso de una persona, el ejemplo que yo les pongo de 5 años, pues multiplicaría el salario semanal por 5 años para saber la prima antigüedad. ¿Qué dice la ley 201? Que para la base del cálculo de liquidación será el promedio de los 6 meses, de los últimos 6 meses previos a marzo de 2020 o el último salario mensual. ¿Qué quiere decir eso? Que la base que yo utilizo es el promedio de septiembre de 2019 a febrero de 2020. Es el promedio de eso o el salario del febrero de 2020, el cual sea más favorable. En el ejemplo que yo les presento, pues tenemos que el promedio, digamos, de esos 6 meses, que es lo que indica la ley de septiembre de 2019 a febrero de 2020, en este caso, el promedio es 6.41, que es por encima del salario base de la persona, que son 6.25. Así que usaría este promedio de 6.41, haciendo lo que me dice la ley 201. Lo que me daría a mí un salario semanal de 148 multiplicado por los 5 años, que son las 5 semanas de prima antigüedad, pues nos daría 740,44. Aquí lo importante es que la fórmula no cambia. Lo que cambia es la base del cálculo, es decir, qué salario voy a utilizar para entonces realizar mi fórmula.
El tiempo que la persona estuvo suspendida o en reducción de la jornada sigue contando para efectos de la antigüedad de la persona. Digamos, dicen. Ok, vamos a ver el tema de vacaciones. Para efectos de vacaciones, vamos a hacer un repaso de lo que dice el Código de Trabajo. El Código de Trabajo indica que las vacaciones son 30 días por cada 11 meses continuos de trabajo. Se van acumulando a razón de un día de vacaciones por cada 11 días a servicio del empleador. Y adicionalmente a ese tiempo de disfrute, pues el trabajador también tiene derecho a un mes de salario. Y tenemos que dejar esto bastante claro, pues no es lo mismo hablar de 30 días de salario que hablar de un mes de salario. En un mes de salario, las personas solamente van a tener el número de jornadas que tienen. Digamos, una persona que trabaja de lunes a viernes, en un mes normalmente nada más genera 26 jornadas. Es decir, que un mes de salario es alrededor de 26 jornadas. Claro, si trabajo menos horas, si trabajo menos días a la semana, pueden ser 22 jornadas o menos. Para efectos, les agradezco, pongan mute en el micrófono. Para efectos de la base del cálculo de vacaciones, ¿qué dice el Código de Trabajo? Que es el promedio de los últimos 11 meses o el último salario base. Claro, los últimos 11 meses, producto que hemos estado en pandemia, van a ser un promedio que sería muy por debajo de inclusive el salario base del trabajador. Puede ser que en los casos que las personas que no tuvieron reducción, que no tuvieron suspendidas, puede ser que este promedio les beneficie. Pero en principio se habla del promedio de los últimos 11 meses o el último salario base, que es el que tengo en sistema o en contrato. Y para el tiempo que se acumula vacaciones, se contará la duración de descansos semanales, días de fiesta o duelo nacional, licencia de enfermedad dentro de los límites señalados en el artículo 200, que son los 18 días al año, y lo descrito en el 208. Y explico el 208, que es lo que, y entramos un poco en lo que dijo el licenciado Castillo. Nosotros tenemos una norma de 1972 que nunca consideró que hubiera una suspensión, digamos, del calibre que hemos visto ahora. El artículo 199, que hablaba de sus suspensiones por fuerza mayor o caso fortuito, generalmente estaba establecido para efectos de un siniestro, digamos. Yo tenía algo que pasaba en mi oficina, digamos una inundación, y la tenía que cerrar. Yo podía solicitar una suspensión por esos términos, digamos que no pudiese operar por esa razón, bajo los mismos términos. Pero, ¿qué dice el artículo 208? Que si la suspensión es mayor a 15 días, se descontará por el empleador al momento de liquidar las vacaciones anuales. ¿Qué quiere decir eso? Que después de 15 días de suspensión, todo el tiempo de vacaciones que se sigue acumulando después de esos primeros 15 días se va a restar al final. Lo podemos poner de otra manera, y es decir que ya después del día 15 de suspensión el trabajador para de acumular vacaciones. ¿Qué va a decir? ¿Qué me trae esto como consecuencia? Que las vacaciones del periodo 2020-2021 de muchos trabajadores que estuvieron bajo el efecto de suspensión de los contratos, seguramente ya no van a tener derecho en este año a los 30 días y un mes de salario, sino que van a tener derecho a un proporcional. Y vamos a ver el ejemplo. ¿Podemos pasar, licenciado? Ok. En el caso de este trabajador, vamos a hacer el ejemplo, trabajador José Pérez, él empieza a laborar en la empresa el 1 de abril del 2019. Vamos a calcular sus vacaciones del periodo 2020-2021. El salario de esta persona mensual es de 625, labora 26 jornadas al mes, es decir, que labora de lunes a sábado. El salario por día es de 24,04 cuando lo divido por jornadas. Y la cantidad de días de vacaciones que una persona aproximadamente acumula por mes son de 2.7, tomando en cuenta que en promedio todos los meses tienen 30 días. Vamos a utilizar, en base a lo que dice la ley 201, vamos a sacar primero cuál es la base de cálculo que vamos a utilizar. En este caso estaríamos utilizando el salario de febrero 2020, porque el salario de febrero 2020 es más alto que el promedio, que es 620. Entonces, ¿cuál es la remuneración común? En este caso, estaríamos hablando, y explico abril, como esta persona estuvo suspendida del 1 de abril al 31 de octubre, los primeros 15 días de suspensión, es decir, del 1 al 15 de abril, yo tengo que tomarlos como si la persona hubiera laborado. Y es por eso que nosotros ponemos en el ejemplo que les presento, ponemos 312,50, que es el 50% del salario.
asumiendo de que esos primeros 15 días, independientemente de que la empresa no pagó, pues está suspendido, debo considerarlos para efectos del cálculo de vacaciones. Entonces, los demás meses que la persona no estuvo trabajando, que estuvo suspendida, obviamente los ingresos son 0, y vamos a tener entonces los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero en el salario completo, y este es un ejemplo donde la persona no tuvo una reducción de la jornada. Pero si hubiese tenido una reducción de la jornada, hubiese tenido que considerar el salario completo en esos meses que sí laboró. En este caso, como no tenía reducción de la jornada, simplemente consideramos los 6.25. Lo que me da el subtotal, obviamente el subtotal dividido en, ya haciendo la matemática de vacaciones, me da un proporcional en dinero de 255,68. Ya no, la persona no tendría derecho al salario completo, sino a los 255, producto de que los meses de suspensión después de los 15 días sí afecta el ingreso. Y lo vamos a ver también en los días. ¿Cómo descuento los días? Me voy a la tabla que tenemos a la derecha. Los segundos 15 días de abril, pues ya son días que sí debo contar para efectos de mi descuento. Y yo voy a descontar días de vacaciones de la misma manera que acumulo días de vacaciones. Cada 11 días de suspensión va a ser un día menos de los días de disfrute. Es decir, que en abril ya tengo 15 días que debo considerar, en mayo 31, en junio 30, en julio 31, agosto 31, septiembre 30 y octubre 31. Eso me da a mí un total de 199 días que la persona estuvo suspendida. Eso entre 11, pues redondeado me da 18 días. Estos son los 18 días que la persona no acumuló de vacaciones durante el periodo que estuvo suspendida, es decir, los 30 días que tiene derecho ley menos los 18 que les estoy demostrando, me da a mí un total de proporcional de 12 días de vacaciones a los que la persona acumuló durante el periodo 2021, y eso equivale, esos 12 días equivale al ingreso de los 255,68. Esto es importante, ¿por qué? Porque la mayoría de los programas de contabilidad no tienen esto parametrizado. Esta base de cálculo nace, primero, de una ley especial, y segundo, que muy poca gente va a tener parametrizado el hecho de que después de 15 días de suspensión, el sistema debe parar de seguir acumulando vacaciones. Es decir, que la mayoría de los sistemas van a tirar el acumulado de vacaciones y va a tocar manualmente hacer el descuento. Pasamos al siguiente escenario, licenciado. Ok, veamos el tema del 13º mes. El 13º mes vamos a trabajar de la misma manera. La fórmula del 13º mes sigue siendo la misma que se estableció mediante el decreto 221 de 1971 y mediante el decreto de gabinete 19 de 1973. Lo único que cambia en este momento es la base del cálculo. Y solamente sería en el momento de la liquidación. Antes de la ley 201, el decreto 229, el 231 y el decreto 8, sí hablaban de que era el cálculo. O sea, que se podía interpretar que era en cualquier momento. Es decir, que hubiera llegado la partida de abril y lo hubiera tenido que pagar con ese mejor salario del 2020. En este momento ya la norma sí habla que es al momento de la liquidación. Entonces, partiendo de eso, si el trabajador no sale y llega al 15 de abril, pues pago como dice la ley, como ya decían los decretos, y si yo salgo del trabajador antes de que llegue la partida, sí voy a tener que hacer un cálculo especial. ¿Qué dice el decreto 221 que establece el 13º mes? Que se calcula un día de salario por cada 11 días trabajados. También que se consideran como días trabajados aquellos que el trabajador haya estado imposibilitado de prestar el servicio por razón de enfermedad profesional, enfermedad no profesional, accidente de trabajo, maternidad, licencias y vacaciones debidamente comprobados. ¿Qué quiere decir esto? Que el tiempo de suspensión no cuenta para efectos de días trabajados. Es decir, que las personas que se mantengan suspendidas no van a recibir un 13º mes, porque simplemente no están trabajando, no están acumulando ese día de salario. El hecho que la ley establezca una base de la fórmula no cambia la fórmula de que yo voy acumulando es un día de salario por 11 días trabajados. Como están suspendidos y eso no está incluido dentro del decreto, pues no. Es decir, que puede ser que llegue el 15 de abril y el 13º mes de esa persona que está suspendida sea 0. ¿Cuál es la base del cálculo del 13º mes según los decretos de gabinete? Es el promedio de los salarios percibidos durante el periodo que corresponde a la partida. Es decir, digamos, la partida de abril son los salarios percibidos del 16 de diciembre al 15 de abril.
esta norma, y tanto en este caso como en el caso de vacaciones, va a aplicar hasta junio del 2022. Pasamos al ejemplo, licenciado. Este es el mismo trabajador, este es José Pérez. Vamos a calcular lo que sería la primera partida de abril de 2021 con el mismo salario. Mantenemos las 26 jornadas. En este caso empezamos haciendo el mismo ejercicio que nos indica la ley 201, que es sacar la base del cálculo que voy a utilizar. En este caso estamos hablando de 6.25, que sería el salario más favorable. Esto bajo el escenario de que yo fuera a hacer una liquidación. En ese escenario es que voy a utilizar el salario de 6.25. Para este ejemplo, yo me he mantenido, voy a hacer los dos ejemplos, tomando consideración, digamos, que yo quisiera salir de la persona el 15 de abril, para que vean cuál es la diferencia entre ambos cálculos. Esta persona estuvo suspendida del 1 de abril de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020 y empezó en enero al 50% de la jornada. Es decir, que bajo el cálculo normal que arroja el sistema, la segunda quincena de diciembre es 0, porque la persona no trabajó. Después tener los ingresos a media jornada de enero, febrero, marzo. Media jornada de abril, lo que me da 1.093,75, dividido entre 12, pues me da el 13º mes a pagar el 15 de abril, que sería 91,15. Si yo fuera a hacer una liquidación el 15 de abril, el cálculo variaría por el simple hecho de que voy a hacer una liquidación, en cuyo caso no tomaría el salario de reducción de jornada, sino que tendría que tomar el mejor salario previo a pandemia, en este caso febrero de 2020, que son 6.25, e ingresar ese salario en los meses que trabajó completo. Y obviamente en abril, que nada más trabajó 15 días, pues estaría ingresando la mitad de ese salario. Y ahí sí me estaría arrojando un cálculo de 182,29. Entonces ahí la diferencia entre calcular el 13º mes al momento de la liquidación y calcular el 13º mes corriente, como lo debe hacer su sistema. Ahorita mismo antes de esta ley, si hubiera aplicado siempre esto, es decir, con los decretos anteriores hubiera tenido que utilizar el salario antes pandemia. Ahorita mismo solamente voy a utilizar ese salario al momento de la liquidación. Pasamos, Listen. Para efectos de la indemnización, pues vamos a funcionar un tanto igual. En este caso siempre va a ser así, por lo menos para las personas que tuvieron reducción de la jornada y fueron suspendidos, voy a tener que utilizar la base de cálculo previo a pandemia y la voy a tener que utilizar hasta el 30 de junio de 2022. Funciona de la misma manera. En el ejemplo que les presento, pues obviamente el promedio es mayor al salario de febrero, entonces utilizo el promedio, que son 6.41. Esto me va a dar los de 143,09, lo multiplico y me debe tirar, multiplicado por la cantidad de semanas de indemnización, que en este caso son 17 semanas. Recordemos que la indemnización son 3.4 semanas por año de servicio, los primeros 10 años. Después de ahí, cada año adicional es una semana de salario. Y en ese caso sí se utilizaba el promedio de los 6 meses anteriores o los últimos 30 días. En el caso de las personas que estuvieron suspendidas o con reducción de la jornada, pues utilizaremos los últimos 6 meses o antes de la pandemia, septiembre de 2019 a febrero de 2020 o febrero de 2020. Seguimos, Licen. En el caso de la licencia de maternidad, pues como bien ya había explicado el licenciado Castillo, nomás para efectos de que tengamos cuánto es el cálculo, la licencia es una licencia remunerada de 14 semanas, es decir, 6 semanas previas al parto, 8 posteriores. La base de ese cálculo es el último salario reportado, no el salario recortado de reducción de la jornada ni suspensión, es el último salario. Entonces, la interpretación más favorable diría que es el último salario que la trabajadora recibió antes de ser suspendida, o el promedio de los salarios devengados en los 180 días. Como sabemos que ese promedio no va a ser beneficioso, si la persona estuvo suspendida o en reducción de la jornada, pues estaríamos pensando en el último salario completo. El cambio importante de esta norma es que ahora la Caja del Seguro Social va a tener que cubrir a las trabajadoras que pararon de tener estas cuotas, como explicó el licenciado Castillo. Aquí es importante también mencionar que si la trabajadora presentó la solicitud y le fue negada, la puede volver a presentar y va a tener que solicitar una certificación de que estuvo suspendida ante el Ministerio de Trabajo y que solamente no se le otorgaría la licencia si ya la empresa pagó dicha licencia, licencia remunerada. Y obviamente aquí también estaríamos haciendo el mismo ejercicio, saco el salario semanal y lo multiplico por 14 semanas para que me diga cuánto va a ser este subsidio de maternidad.
Otro tema que es importante, nada más, y no se mencionó, pero que es una adición que se hizo en la ley 157 del año pasado, que tiene que ver con el fuero, es el artículo 116A que se añadió al código, que explica que las personas que estuvieron suspendidas y que ya estaban gozando del fuero, que es de 12 meses posterior al reintegro del parto, si estuvieron suspendidas durante ese tiempo, ese periodo se suspende y es decir que vuelve a contar el reloj de los 12 meses cuando son reincorporadas, que es lo que va a pasar ahora con la ley 201. Una vez estas personas que están sean reintegradas, pues en ese momento vuelven a contarse el tiempo de fuero. No es que los meses de suspensión corrieron y la persona perdió fuero. Va a seguir, el fuero va a tener la misma duración que tenía antes de ser suspendida. Seguimos, listen. Reitero otro tema que el licenciado Castillo también tocó y tiene que ver mucho con el tema de los mutuos, que vamos a ver un ejemplo, pero es importante que sepamos nuevamente cuáles son los fueros laborales, porque todos estos fueros laborales indican que si la persona no me firma el mutuo, no voy a poder proceder con una carta de despido, voy a tener que pedir una autorización judicial para poder entonces, y tener una causa justificada para entonces poder despedir. Fíjense, el fuero de maternidad, los fueros sindicales, los fueros de negociación, huelga de arbitraje, fueros de denuncia que tienen que ver con denuncias a la Caja del Seguro Social, fueros de directivos de la Caja del Seguro Social, fueros de enfermedad que produzcan discapacidad laboral, fueros electorales que tienen que ver con personas que fueron juzgados de mesa y los fueros de discapacidad que incluye padres y tutores. Estos son los fueros que ante la negativa de firmar un mutuo no vamos a poder despedir o terminar la relación de trabajo de manera directa. Tendríamos que previa autorización judicial. Seguimos, Lice. Y por último, para hacer un ejemplo visual de lo que hablábamos del mutuo acuerdo, pues tiene que haber 2 días hábiles de anticipación y esos 2 días hábiles tienen que estar en medio del momento que presento la propuesta y el momento que el trabajador va a firmármela. Es importante, la relación de trabajo va a terminar el día que el trabajador firma el mutuo, no el día que se le presenta la propuesta. Es decir, que si yo hago mis cálculos, yo presento una propuesta el lunes, mis cálculos están hechos como si la relación de trabajo fuera a terminar el día jueves, no con los cálculos al lunes. Esto es nada más para efectos de tenerlo claro. Y tendría que darle martes completo y miércoles completo, hablando de días hábiles, para que la persona pueda revisar sus cálculos. Mucha gente nos pregunta, bueno, durante esos 2 días la persona se tiene que mantener en el lugar de trabajo. No necesariamente, nosotros lo que estilamos es decir a la persona que use esos 2 días para que vaya a revisar sus cálculos y haga las consultas necesarias, pero son 2 días que si la persona está trabajando son 2 días pagos. Es decir, que voy a tener que remunerar y yo voy a pagar salario hasta el jueves o hasta el día donde ya se cumplen los 2 días, que es el día donde efectivamente voy a terminar la relación de trabajo. Listo, listo. Señores, muchas gracias y estamos abiertos entonces a la etapa de preguntas y respuestas. Luis, voy a ir a lo que aparece en el chat. Y bueno, las preguntas ambos las podemos estar contestando y estamos estimulando a los participantes para que sigan haciendo sus preguntas. Aquí hacen algunas. Dice, cuando alguien que está suspendido presenta su carta de renuncia, se debe seguir el cálculo establecido en la ley 201 y se puede aplicar arreglo de pago. A mi juicio no, porque eso está regulado por la ley. La ley cuando habla de esto dice que yo puedo diferir los pagos en el caso de que haya mutuo consentimiento, despido o por decisión unilateral del empleador. No habla de renuncia. Exacto. Entonces, en esa línea sí tengo que hacer los cálculos, como dice la ley 201, pero sí tendría que pagar. En caso de una renuncia, yo tendría que pagar los derechos adquiridos inmediatamente. Así es. No estamos hablando de una renuncia y no de los presupuestos que establece la ley. Ahora, dicen, nunca quita de que si un trabajador me presenta una renuncia, la empresa también pudiese ofrecerle en ese momento un mutuo tratando de poder manejar plazos si es que el trabajador se lo acepta. Sí, definitivamente. Lo podría hacer de esa forma. Aquí hay otra pregunta que entra dentro de lo que yo llamo la dimensión desconocida, porque dice un asistente,
Sí, Alejandra dice, tengo un caso de un colaborador que fue a mitad de presentar el mutuo acuerdo para que sea sellado y el informado que requiere que sea sellado. No existe ninguna norma que hable de que el mutuo acuerdo deba ser registrado ante el Ministerio de Trabajo. Tiene unas limitaciones, hay que hacer una propuesta, los 2 días hábiles, pero nunca llegaron. Se habló de eso. Entonces no sé, yo No se concretó. No se concretó y esa disposición de que sea registrado no existía antes y no existe ahora. Una que tú puedes contestar, Luis, ¿cómo se calculan las renuncias? Seguimos. Ahora, vamos a partir de 2 hechos. La ley 201 es cómo voy a realizar el cálculo para las personas que tuvieron o reducción de la jornada o suspensión. Si es una persona que trabajó y la actividad de esa empresa nunca paró, el cálculo va a ser el mismo cálculo que ya ustedes vienen realizando en el sistema, que es el que dice el Código de Trabajo. Si la persona estuvo suspendida en algún momento de la relación, así sea un mes, o tuvo reducción de la jornada, voy a tener que utilizar para la base del cálculo el salario de febrero 2020 o el promedio de septiembre de 2019 a febrero 2020, el que sea más favorable. Igual nosotros exhortamos a que se haga ese cálculo con esa base y hagamos también el cálculo que arroja en su sistema. ¿Por qué? Si una persona estuvo suspendida, digamos, 2 meses del año pasado y ya viene trabajando todo el resto de este tiempo, puede ser que el promedio que arroja su sistema sea mayor que este que indica la ley, en cuyo caso nuestra recomendación sería que nos vayamos con el más favorable, porque el trabajador al final lo va a poder reclamar. Muy bien. Dice aquí, si el colaborador no me firma el mutuo acuerdo en 2 días, el trabajador debe regresar a su puesto de trabajo y esos 2 días igual debo pagarlo. Digo, el colaborador, usted lo llama, le ofrece el mutuo y debe seguir trabajando. El ofrecimiento no supone la terminación de la relación. Él después que pasan los 2 días hábiles puede presentarse y decir yo no acepto el mutuo y debe seguir trabajando. O puede llegar y decir acepto el mutuo y allí se firma el mutuo y se termina la relación ese día, es decir, los 2 días hábiles después de que se le hizo el ofrecimiento. Ahí y es importante, la norma sí dice que la falta de respuesta del trabajador se entiende una negativa. Así que si el trabajador no dice nada, al segundo día yo entiendo que me rechazó la oferta. Eso es importante tenerlo claro. Lo que nosotros, y en algunos casos muchas empresas dicen, bueno, pero es que por temas de seguridad, sí, pudiésemos darle estos 2 días para que la persona, como un permiso remunerado, vaya y haga la diligencia de revisar bien lo que se le está presentando. Pero igual se tienen que pagar esos 2 días, pues la relación de trabajo termina cuando se firma el mutuo. Aquí había otra, Luis, que es bien interesante. Dice, ¿qué pasa si pasa más de 4 meses y se presenta solicitando que quiere el mutuo acuerdo? Sí, yo no preciso el hecho de por qué pasaron 4 meses. No sé si estaba suspendido o la persona le di una oferta y pasaron 4 meses y después regresó diciendo que la aceptaba. Entonces, son casos bien atípicos, ¿no? Que se pueden presentar. Yo honestamente con ese periodo de tiempo le haría una oferta, la formalizaría nuevamente. No me arriesgaría que pasado 4 meses el día, bueno, quiero aceptarte la que me hiciste hace 4 meses. No me iría hasta ese extremo. Un detalle importante, dice, si la persona, digamos que yo le hago una oferta, una cosa va a ser hacerle una oferta a una persona que está laborando y otra va a ser hacerle la oferta a una persona que pueda estar suspendida. La persona que está suspendida, yo le puedo hacer la oferta mientras está suspendida, hacérsela llegar y cumplir con mis 2 días. Pero el día que me firma el mutuo, tengo la obligación de reactivarlo en el sistema. Nada más para tener eso claro. No puedo firmar un mutuo y dejar a la persona sin reactivarla. No, una vez firma el mutuo hay que reactivar, eso es lo que dicen, eso es lo que se ha hecho en la práctica, y el objetivo de parte del Ministerio de Trabajo es llevar un control, una estadística. Entonces es bien importante proceder con ese ritual. Vamos a ver lo que sigue así, lo que sigue aquí. Si una persona renuncia y está en contrato suspendido, debe descontarse el preaviso.
Pero la ley dice que la renuncia debe ser con un preaviso que debe dar el trabajador y que si no se cumple con ese preaviso puede descontar una semana de la prima de antigüedad. En este caso el trabajador estaba suspendido. La norma es oscura, no dice nada al respecto. Yo no lo descontaría. No sé qué tú opinas, Luis. Yo opino lo mismo que usted. Recordemos que esto es para efectos de conseguir un reemplazo, de que la persona no quede. Si la persona ya no estaba trabajando y no estaba físicamente viendo la oficina, tampoco es que te deja el vacío, porque aquí se utiliza esta semana para efectos de compensar bien que mal el vacío que puede dejarte ese trabajador. Pero esta circunstancia no se va a dar, producto que la persona no está yendo a trabajar. Entonces, sí pudiese venir una reclamación de que ese descuento no aplicaba en ese momento. Recordemos que mucho de esto es una ley que no estaba hecha para atender las consecuencias de una pandemia tan larga. Ok, vamos a ver, tengo otra pregunta acá. El 13º mes para el personal que ha recibido reducción de jornada en los meses de diciembre de 2020 a abril 2021 se utilizará el monto de vengado o el promedio de los 6 meses anteriores a marzo. Para la partida de abril del 2021, si la persona ha venido trabajando normal o viene a media jornada, voy a utilizar lo realmente devengado. Solamente voy a utilizar, para efectos del 13º mes, el promedio de los 6 meses previos a marzo del 2020, si voy a hacer una liquidación, en cuyo momento tengo que calcular vacaciones, décimo, prima, indemnización. Ahorita mismo la norma, la 201, habla que es al momento de la terminación de la relación de trabajo. Anteriormente sí no hacía esa definición y se podía entender que la primera partida sí ya tenía que pagar con el mejor salario, pero ya ahora sí se definió en la ley 201. Bueno, Luis, aquí hay otra pregunta también. Estamos sacando preguntas que surgen de la realidad cotidiana, ¿no? Dice el cálculo, a ver, si un colaborador, dama, está en contrato suspendido y en este periodo queda embarazada, o sea, no sé qué, cuál es la... Disculpe, Melissa, estoy leyendo. Ajá, se le perdió. No, dice, si un colaborador, dama, está en contrato suspendido y en este periodo queda embarazada, no sé cuál es concretamente la pregunta, pero primero hay un fuero. O sea, el embarazo genera un fuero. Si la persona la reactivo y ahí quiero despedirla por algún hecho que haya ocurrido, tengo que pedir la autorización de despido correspondiente por efecto del el fuero. Además de eso, está vigente lo que tú mencionaste cuanto al tema del fuero, que mientras esté suspendido el término no va a estar corriendo en cuanto al periodo de tiempo, lo que quiero significar. Así es que si no es la pregunta concreta, si la puede clarificar. Dicen, yo tengo una pregunta acá que también mandaron y de repente no sale en todo el grupo. Preguntan, ¿qué pasa cuando se pacta un mutuo acuerdo? Los trabajadores están yendo al Mitrader y el Mitrader en el cálculo te saca la indemnización. Definitivamente el Mitrader va a tratar de sacar la indemnización. Ahora, entendamos que en un mutuo acuerdo la indemnización es negociable. Lo que es vacaciones, 13º mes y prima antigüedad, eso se debe pagar íntegro y yo pudiese negociar con el trabajador el rubro de indemnización. Es decir, que pudiese pagarla completa o pagar una parte, pero ya eso sería la negociación que tiene la empresa con el trabajador. Claro, el ministerio mecánicamente le va a sacar la totalidad. Es más, si uno entra a la página web del ministerio, esto lo tira automáticamente de la calculadora de ellos. Pero sepamos que el monto de indemnización es el que es negociable. Pero eso, Luis, es una distorsión, porque entonces le instalan en la mente al trabajador. Exacto. Es una obligación de la empresa. Genera una expectativa como si fuera un derecho cierto. Y eso no es así, porque esa indemnización es perfectamente negociable. Aquí dice, si la persona manifiesta no seguir trabajando y en lugar de presentar una renuncia solicita o desea se haga un mutuo acuerdo, ¿cómo se procede para efectos de los cálculos de liquidación o prestaciones? En ambos casos, sea una renuncia o sea un mutuo acuerdo, voy a tener que usar la ley 201 si la persona estuvo suspendida o en reducción de la jornada, porque es al momento de la terminación y esto va a ser así hasta junio del 2022. Ahora,
siempre voy a tener que hacer este cálculo de esa manera, sea la renuncia o lo demás. Lo importante es que si un trabajador me viene con una renuncia y de repente dice, bueno, no, yo quisiera un mutuo acuerdo. El beneficio del mutuo acuerdo es que la empresa pudiese en ese momento decir, bueno, pues vamos a negociar la indemnización. Y también la flexibilidad del mutuo acuerdo que me permite pactar 8 pagos en vez de tener que hacer un pago inmediato. Pues en una renuncia yo tendría que hacer el pago de manera inmediata. Aún si en un mutuo yo decido pagar solamente derecho a adquirir, entiéndase vacaciones, décimo y prima, en el mutuo sí me permitiría pactarlo en plazos ahora con la ley 201. Siempre y cuando los plazos no sean menor al salario del trabajador. Sí, a ver, vamos a ver un tema aquí que vi. El cálculo de vacaciones del personal con media jornada se realiza con el salario devengado. No sé si tú contestaste esa pregunta, Luis. Bueno, parece que Luis momentáneamente salió. Vamos a volver a las preguntas. El cálculo de vacaciones del personal con media jornada se realiza con el salario devengado. Ya se reactivó Luis. ¿Escuchaste la pregunta? No sé si esta la había. No, me repite. El cálculo de vacaciones del personal con media jornada se realiza con el salario devengado. Bueno, ahí está la norma del 201 que habla que debo remitirme a los periodos anteriores a la pandemia, y está el 208, pero tú lo puedes explicar. Sí, vamos en el cálculo de 13º mes, estamos hablando de vacaciones, disculpe. Vacaciones. Vacaciones. Ok, es importante tener claro algo. O sea, las vacaciones solamente voy a utilizar el promedio previo a pandemia, es decir, septiembre de 2019 a febrero de 2020, si estoy pagando vacaciones que estoy cancelando en una liquidación. Para efectos de las vacaciones comunes y corrientes, siempre voy a tener que hacer el ejercicio de los días de suspensión, no la media jornada. Los días de suspensión tengo que restarlos para efectos de la acumulada de vacaciones. Importante también que recordemos que el cálculo o la base del cálculo de vacaciones en tiempos normales es o el promedio de los últimos 11 meses o el salario base. Es decir, que si el trabajador estuvo con reducción de la jornada, no voy a utilizar el promedio, voy a utilizar su salario base. Ok. Dice aquí, a los empleados que llegan a ciudades también se les paga indemnización, aunque el empleado no... La eliminatoria comenzaban ya para Panamá de la otra semana. Por favor, disculpen para los micrófonos. Estaba viendo cómo se llama. Muy bien. A los empleadores que llegan a su edad de jubilación también se les paga. En la televisión. Bueno, nuevamente le pedimos a los asistentes que apaguen sus micrófonos mientras estamos. A los empleados que llegan a su edad de jubilación también se les paga indemnización, aunque el empleado no quiera seguir laborando. Bueno, esta es una pregunta muy especial. O sea, la jubilación no da derecho a la indemnización. Es más, tenemos que echar hacia atrás. La jubilación, que más bien es pensión por vejez, el término jurídico, antes se obligaba al trabajador a presentar una renuncia. A través de una sentencia de la Corte Suprema se dijo que esa no podía ser una obligación porque violaba el derecho al trabajo. Y el trabajador puede mantenerse trabajando, prestando sus servicios luego de haberse jubilado. A veces se le dan soluciones que no son adecuadas, porque dice, bueno, me jubilé y como ya no tengo necesidad de seguir cotizando, hágame un contrato de servicios profesionales. Error craso que puede afectar terriblemente a la empresa porque puede haber un alcance o puede haber una situación irregular si esta persona se accidenta porque no está durante la prestación de ese servicio sometido al régimen de seguro social. Puede tener una consecuencia pecuniaria para la empresa, además de la posibilidad del curso de una investigación de naturaleza penal. Entonces, ¿qué ocurre? Ese trabajador que se jubila, él podría renunciar y no le cabe la indemnización de ninguna manera. Puede llegar a un mutuo acuerdo para terminar la relación material que se está dando. Ya me jubilé, no quiero seguir trabajando.
caso en el cual la indemnización quedaría sujeta a una negociación. O puede renunciar efectivamente y decir me voy, ya me jubilé, y le tocarían exclusivamente las prestaciones laborales de ley, vacaciones, 13º mes y prima de antigüedad, además de los días trabajados. Tengo una trabajadora que estuvo de licencia de maternidad durante la suspensión, sin embargo su último salario fue abril y fueron vacaciones adelantadas. Sin embargo, el seguro no quiere pagar el subsidio por esas vacaciones. No sé si tú lo captas, Luis. Disculpe, repítame. Tengo una trabajadora que estuvo de licencia de maternidad ¿Esa durante es? la suspensión. Sin embargo, su último salario fue abril y fueron vacaciones adelantadas. Sin embargo, el seguro no quiere pagar el subsidio por esas vacaciones. Debo interpretar que están diciendo que no tenía la densidad de cuotas para pagarle el subsidio y el seguro está aduciendo que ese último mes no era materialmente la prestación de servicio que le correspondía, por el cual le correspondía un salario, sino que fue el pago de unas vacaciones. Aquí es importante el proceso. ¿Qué está diciendo la ley? Que es el artículo 25 y subsiguientes de la ley 201, de que la caja lo va a tener que cubrir siempre y cuando el trabajador, siempre y cuando el empleador estuviese al día antes del mes de suspensión. Es decir, si yo la suspendí en abril, yo tenía que tener todas mis cuotas y todo al día a marzo del 2020. Y la trabajadora, independientemente de eso, lo que ella tiene que hacer es presentar su solicitud con la certificación de que estuvo suspendida. Y la caja lo debe cubrir. No están poniendo ya el criterio de que debe tener X número de cuotas siempre y cuando tuvieses al día en cuotas antes del efecto de la suspensión, que es lo que se ha establecido y habría que leer todos esos artículos para tenerlo claro. Bueno, repito, esto es algo muy nuevo. Como dice el licenciado Castillo, los procesos que nosotros hemos manejado han sido de reconsideraciones. Todavía estamos esperando que el Ministerio de Trabajo nos indique cuál es la certificación, cómo la consigo y presentar una solicitud nuevamente para esperar la nueva resolución de la caja. Pero en principio ya está por ley. Porque uno de los requisitos es la certificación que da el Ministerio de Trabajo sobre el estado de la suspensión de la persona. Eso es así, Luis. Dice, si los contratos de los empleados nunca fueron suspendidos, pero se redujo la jornada de 8 a 6 horas, de lunes a sábado, ¿cómo se procede para efecto de los cálculos? Ok, vamos a ver. Listen, regresemos a los cálculos nomás para que la gente tenga algo visual. Vamos al 13º mes. Vamos para allá. ¿Ese o el anterior? Este está bien, digamos. O sea, esto es un ejemplo, ¿no? De alguien que tuvo una reducción de jornada del 50% durante estos meses, digamos, enero, febrero, marzo, pudiese ser más hacia atrás. La reducción de la jornada solamente no debe afectar los cálculos desde un punto de vista práctico, solamente para el 13º mes que se va a pagar en abril, la partida normal. Es decir, bajo mi condición normal, yo llego a 15 de abril y voy a pagar, en este ejemplo, pues digamos que esta persona que tiene un salario del 50%, se le va a pagar efectivamente lo percibido. Si yo fuera a liquidar a la persona, entonces voy a tener que agarrar el salario completo. Para efectos de las vacaciones es distinto porque ya las vacaciones, y echemos para atrás, dicen, disculpe, la anterior. Vacaciones. Esta. Para efectos de las vacaciones, la base del cálculo es o el salario base de la persona, es decir, en este ejemplo 6.25, o el promedio de los últimos 11 meses. Entonces, el hecho que la persona tuviese una jornada reducida va a hacer que no use el promedio de los 11 meses, va a hacer que use su último salario base, es decir, su salario completo. Entonces, la reducción de la jornada únicamente va a afectar el cálculo del 13º mes corriente. Y, obviamente, si la persona va a ser liquidada, pues regreso y utilizo el salario completo, ficticio de febrero del año pasado, para efectos de que en una liquidación sea lo menos golpeado posible el cálculo. Fíjate, Luis, en el caso que habíamos hablado anteriormente, dice, a uno le emiten resolución de rechazo, el caso que le rechazaron el pago de la licencia. La licencia, ella puede aplicar esta ley sin esperar la resolución de rechazo, ya que
como es hasta el 31 de julio y de diciembre está esperando la resolución para meter un recurso y nada que le sale la resolución. Digo, aquí hay un problema porque no sabemos cuál es el motivo del rechazo. El seguro le está diciendo que es porque su último ingreso no era el salario, sino eran las vacaciones. Entonces ahí sí sería un tema de densidad de cuotas y la ley no la ampararía. Ahora, yo hago la siguiente recomendación. Para efectos de meter esta nueva solicitud, digamos, independientemente de que no sepamos cuál es, la solicitud el que tenga que presentar una solicitud para efectos de hacerse beneficiario lo tiene que hacer antes de junio de este año. Eso tiene una fecha, eso tiene un término fatal para presentarse. Así que, independientemente de que yo haya presentado mi solicitud y no me han dado respuesta, mi recomendación sería presentarla nuevamente con la certificación de que estuve suspendido, porque eso me va a garantizar que se aplique la norma, por lo menos en estricto derecho. Sí, si la persona, quiero clarificar algo, si la empresa estaba al día en el pago de la cuota antes de la suspensión, estaba al día, podrían pararse en la ley sin ningún tipo de problema, cumpliendo con los requisitos, la certificación que dice la ley, la certificación que debe dar el Mitradel y demostrar que estaba al día, el recibo correspondiente del pago a la Caja del Seguro Social del periodo de tiempo anterior a la suspensión. Pero no sabemos cuál es el motivo del rechazo, porque si el ministerio dice, perdón, la Caja del Seguro Social dice, es que no estaba al día, que lo está diciendo en muchas ocasiones, porque hay una gran dificultad con el sistema CIPE, que muchas empresas recurren a nosotros y dicen, pero si aquí están todos los recibos, y aún así con los recibos rechazan las reconsideraciones. Una cosa inimaginable, pero habría que ver qué va a decir el Seguro Social. Pero yo concuerdo con lo que dice Luis Eduardo. No esperaría, yo presentaría, el Seguro Social no me la quiere pagar y la presento. Recuerden que en este caso no hay ninguno antecedente. Esta ley acaba de salir con esta nueva disposición y no sabemos cuál es el criterio que va a usar ni el ministerio en cuanto a la certificación, ni el Seguro Social. Aquí el problema es que esa nueva solicitud o esa primera solicitud que voy a presentar tiene una fecha fatal. Es hasta junio de este año. Tengo que haberla presentado. Entonces, aquí hay una discrepancia en que el ministerio no se ha pronunciado de cuál es el trámite de la certificación y ya el tiempo sigue corriendo. Yo hasta julio 31 puedo pedirla. Es correcto. Entonces, aquí hay un tema de que hay que acercarse y empezar por lo menos, el primer paso es conseguir la certificación. Bueno, acá hay otra. Disculpe, y aquí hay un interés de la empresa de que este trámite se haga, porque recordemos que si se lo niega a la trabajadora, lo paga la empresa. Así que sí hay un interés de la empresa en ayudar con este trámite. Es decir, como dice el licenciado, tener los recibos de pago, tratar de conseguir la certificación en el ministerio para evitar yo como empresa tener que incurrir en ese gasto. Bueno, sigue la saga de la pregunta, ¿no? Porque dice, ella tenía más de 2 años laborando hasta marzo. Ella debería tener 9 meses cotizando al 7º mes de embarazo. Así dice la ley. Entonces tiene que sacar eso primero. Si no tenía la densidad de cuotas en ese momento como consecuencia de la suspensión, puede ampararse en la ley. Si el tema es que el seguro dice, no, usted no estaba al día, la empresa no estaba al día, entonces sí podemos tener problemas. Pero la recomendación de Luis es adecuada. Presentemos ante el ministerio la solicitud de la certificación, que nos la den y sigamos con el trámite. Vamos a continuar con las preguntas. Favor explicar nuevamente el cálculo de vacaciones en personal con jornada reducida. Ok, regresamos al cálculo. La jornada reducida únicamente va a afectar el cálculo del 13º mes corriente. En el caso de los cálculos de vacaciones, independientemente de que estuviese suspendido o no, voy a utilizar, si estuvo suspendido de reducción de jornada, voy a utilizar la base de cálculo que dice la ley, que es el promedio de septiembre de 2019 a febrero de 2020 o el salario de febrero de 2020. Y si no estuvo suspendido ni en reducción de jornada,
voy a utilizar el salario promedio, es decir, el salario que sale en el contrato, el que tengo registrado en planilla. La persona gana 1.200, ese es el salario base de la persona. Utilizaría eso si el promedio es por debajo de eso. Pero en ningún caso la reducción de la jornada debe afectar negativamente el cálculo. Para efecto de vacaciones, para efecto del décimo, sí lo afecta porque el décimo sí es claro de que se paga efectivamente lo percibido en el periodo. Muy bien, Luis. Acá no tenemos más preguntas. Rommel, no sé si quieres hacer alguna precisión o si alguien más quiere hacer alguna otra intervención o pregunta o tiene alguna inquietud adicional. Bueno, la verdad, Aquí hay Rubén, una, Rommel, ¿ves? Si la empresa iba a pagar la cuota de seguro social de febrero en marzo del 2020, pero no se pudo pagar por el cierre de la empresa, ¿se puede tomar como que estaba al día o no? Tengo ese caso con una empresa que nos buscó y el seguro social indica que no estaba al día. Ahora, sería interesante investigar porque sí hubo una norma que extendió ese periodo de pago, es decir, que las personas no quedaban fuera del día, sino que producto de los cierres se extendía ese periodo de pago hasta, creo que se extendió como por 3 meses para ponerse todo el mundo al día. Habría que revisar esa norma. Habría que analizar eso, porque Ujú. también está el hecho de que los que estaban en arreglo de pago, aunque hubieran estado al día con los arreglos de pago, tampoco el Seguro Social les acepta. Pero hay que revisar, como dice Luis, las normas estas que dieron un periodo de gracia para hacer los pagos. Si está dentro de lo que considera el periodo de gracia, no debería haber problema en coordinación con esas normas. Exacto. O sea, puede ser que la interpretación de la caja sea distinta, pero ahí habría un argumento de fuerza de que la empresa estuvo al día. Sí. Rommel. bueno, no hay más preguntas. Muchas gracias a todos los que participaron. La presentación se está grabando y se va a subir a YouTube esta tarde, a más tardar, y le estaremos enviando el enlace hoy mismo o mañana temprano. La verdad es que quiero felicitar a Rubén y a Luis por tan buena presentación. Ya yo estoy volviéndome un experto en laboral y espero que la firma me acoja ya como un miembro más del equipo laboral. Para los que no han enviado su RUC y dígito verificador, por favor envíenlo para la factura fiscal y nos estaremos comunicando con ustedes. Muchas gracias por la confianza depositada en nuestra oferta y muchas gracias también a la firma Mendoza Arias Valle y Castillo por, junto con nosotros, proveerles esta solución y esta alternativa de educación laboral a todas estas empresas panameñas que hoy día se encuentran aquí representadas. Rubén, Luis, para despedida, por mi parte, hasta pronto. Sí, bueno, agradecerte, Rommel, la oportunidad que tenemos para este espacio de interacción, decirle a todos los asistentes que nosotros estamos a su disposición. Tenemos una firma con 40 años de experiencia, principalmente manejando temas laborales, tratando de ayudar a las empresas para evitar los errores, que es la parte esencial para que no haya ningún tipo de crisis desde la perspectiva laboral. Acá tenemos un producto, entre comillas, en relación con las inspecciones que hace el Ministerio de Trabajo y el MINSA. Luis es experto en ese tema de escudriñar lo que buscan los inspectores y darle una solución efectiva a las empresas para evitar las multas. Además que todo el tema de las terminaciones, negociaciones y demás, nosotros tenemos una experiencia de años que nos permite entender las normas por todo el recorrido que tenemos de los abogados que tienen una experiencia acumulada y aplicarla de la manera más sensata para darle un asesoramiento mucho más eficaz a las empresas que obtienen nuestros servicios. Así que acá estamos a disposición. Al final de la presentación aparecieron nuestros puntos de contacto, comunicación, redes sociales y demás. Y estaremos muy contentos de que ustedes puedan
probar la eficiencia y la eficacia de nuestros servicios, que ya tiene un sello de aprobación por más de 100 clientes que nos acompañan de hace muchísimos años. No sé, Luis, si quieres decir algo adicional. Buenas tardes. Sé que es un tema denso, por decirlo de alguna manera, pero sabiendo que ya en los próximos meses, Dios quiera, veamos ya una reactivación mucho más rápida y ya la gente tenga que regresar al puesto de trabajo, pues como dice el licenciado Castillo, lo importante es saber cuáles son las medidas que usted como empleador, como trabajador puede tomar para mantener la fuente de empleo, y para eso estamos a la orden. Les deseo a todos que se cuiden mucho y buenas tardes. Gracias. Bueno, hasta pronto y que la pasen bien. Saludos. Saludos.